tiene esta terapia. Esa sería mi respuesta. Yo lo aprendí después de, no sé, 20 años de estar haciendo trasplantes, muy poquitos, y que la verdad es que era decepcionante ver que tienes una mortalidad asociada al trasplante de 60%, en parte por mal selección de candidatos y resultados del 15% a largo plazo. Okay. Gracias. ¿Alcanzo o ya no? Un poco abundando en lo que acaba de decir el doctor León, sí, va a haber un simposio ahora en el Congreso Mundial de Hematología de cómo iniciar un programa de trasplante en un país pobre. Y a mí me va a tocar hablar de eso en ese simposio. Yo estoy de acuerdo con Eucario. Hay primero que comenzar con autólogos y sencillitos, los que casi nunca fallan, específicamente mielomas. Ya que la gente crea y que vea que no estás matando demasiados cristianos con tu método, entonces ya brincas a los halogénicos. Y ahí te vas y después ya puedes darte el lujo de decir, bueno, este que está ya muy amolado lo voy a incluir porque me puede pasar mala suerte, ¿verdad? Pero comenzar con los sencillos, entonces serían comenzar autólogos, fundamentalmente mielomas, olvidarse de unidades de criopreservación, olvidarse de cordones umbilicales, meterse duro a los haploidénticos. Ese es probablemente lo que yo recomendaría, un poco haciendo con lo que dijo el doctor León. Doctor, por favor. Bueno, es una pregunta y un pequeño comentario. La pregunta sería, ¿en qué pacientes? Yo en el centro que estoy no hacemos médula ósea, o sea, no hacemos médula ósea movilizada, sino pura sangre periférica. ¿Qué paciente no trasplantaría de células de sangre periférica? Esa sería la pregunta. Y el comentario es, a veces los pacientes llegan en cuarta, quinta remisión al trasplante porque nunca los mandaron a trasplantar, ¿no? Ese es un tema importante para todos los hematólogos. Y la otra, como comentario extra ahorita a lo que comentó, el centro que estamos abriendo en Guadalajara, llevamos 5 años. El primer trasplante que hicimos fue un halogénico, una paciente en recaída post-trasplante, una mieloblástica, y la paciente tiene 5 años de supervivencia. Gracias. Bueno, nada más para responder, porque él me dice… No, ya no, Eucario. No, ya no. Bueno, está bien. Mejor que siga él. Dice muchas necesidades, Eucario. Es una pregunta Oye, para… A ver, Reyes Brena. El mundo es muy grande, Memo, no nada más es Puebla. O sea. Solamente es Puebla, acéptalo. Doctor, si hay alguna adelante, duda, Eucario, por favor. No, va un poco para el doctor Eucario la pregunta. 2 preguntas. En su método nutrición, ¿cuál fue el criterio para hacer esa reducción? ¿Fue farmacocinético? ¿Fue una epifanía? ¿Cuál fue la razón? Entiendo perfectamente su planteamiento de establecer una política con éxito para poder mantener un programa en una institución, me queda claro. Y la segunda pregunta sería, no veo que consideren haploidéntico. Haploidéntico podría abrir posibilidades para muchos más pacientes, pero no veo esa posibilidad. John Hopkins utiliza médula ósea para hacer el proceso, no utiliza nunca periférica, así me lo comentó Bolaños. Entonces ustedes serían el centro mejor perfilado para ver haploidénticos y no veo en la estadística haploidénticos. Serían las 2 preguntas. ¿Cómo escogieron el esquema, nutrición y por qué no hacen haploidénticos? Bueno, la segunda pregunta, sí estamos haciendo haploidénticos, llevamos no muchos pacientes, pero sí, ya empezó el programa hace alrededor de 1 año y llevamos alrededor de 5 haploidénticos, es decir, sí estamos haciendo haploidénticos. En cuanto a la selección, debo decir que la reducción de la dosis fue un poco empírica, en parte. La principal razón es que la mayor parte de esta mortalidad de 60% era por toxicidad y sobre todo en los primeros 100 días por toxicidad de la quimioterapia. Entonces nosotros pensamos que ese camino no era el adecuado y que teníamos que intentar reducir la toxicidad del esquema de acondicionamiento. Normalmente en tumores sólidos, yo también soy oncólogo, cuando alguien hace una toxicidad importante, uno lo que
no nada más nosotros, sino eso está en las guías, reduce uno un 15% de la dosis cuando la toxicidad no es aceptable. Digamos que gruesamente ese fue nuestro criterio en base a lo que nosotros hacemos en tumores sólidos, reducir alrededor de un 15-20% la dosis. En base a eso es que nosotros decidimos tomar ese criterio de los tumores sólidos para reducir el esquema de acondicionamiento. Y con eso, usted ve la mortalidad relacionada al trasplante, se fue a menos del 10% en halogénicos y 2% en autos. Yo quería hacer un comentario para Eucario. Bueno, así como se hizo esa iniciativa de ver cuántos trasplantes se han hecho, tal vez podríamos hacer una a través de la AME de ver cuántos trasplantes están por hacer. Nosotros, yo vengo de la provincia y luego tenemos muchos pacientes que necesitan trasplante y no los mandamos porque se cierra el camino económico para llegar al trasplante. Y esos pacientes se mueren. Los niños que tienen leucemia con 411 y ese tipo de leucemia, si no lo trasplantan, se mueren. Entonces, a lo mejor valdría la pena, para apoyar esa iniciativa del Senado, que ya me comentaron que se hizo alguna vez, ver cuáles son las necesidades de trasplante en cada estado. Nosotros tenemos bien identificados qué pacientes necesitamos trasplantar, pero no los mandamos por eso, porque los presupuestos están limitados, el camino se cierra y finalmente el paciente termina muriéndose y nadie sabe más que uno que el paciente necesitaba trasplante. Entonces tal vez a través de la AME o de ARGA hacer una encuesta en todos los centros, cuántos pacientes tiene que necesitan trasplante de cualquier tipo y presentárselo a las autoridades a nivel nacional para que se amplíe el presupuesto en salud para el área de trasplante. Muchas gracias, doctora. No le puedo decir que no al doctor López Karpovich. Por favor, Javier. No, es que ya estaba esperando mi turno. Bueno, una felicitación por este esfuerzo de ser lo menos protagonista posible para mostrar información. Yo creo que esto es algo que es relevante y digno de ser mencionado de manera pública. En la medicina, el ser espectáculo y ser protagonista es parte de la esencia del médico. Si se hace a un lado esto y se presentan las cosas en la mejor tesitura desde el punto de vista académico, la probabilidad de avanzar aumenta de manera estadísticamente significativa. Es así que los felicito, por un lado. La otra es que vivimos en un país que es extraordinariamente contrastado, inclusive en los trasplantes. Y los trasplantes pueden servir para mostrar los contrastes de este país. Hay una posición que dice, bueno, ¿por qué no trasplantarán todos con el método mexicano? Pues total, si no le injerta, pues no se muere. Esa es una filosofía que existe, que es una filosofía muy primitiva, porque realmente no es así la medicina. Porque a lo mejor es ni lo uno ni lo otro, o sea, no se muere, pero tampoco le sirvió de nada. Para un ejemplo en particular, no estoy hablando en general del método, sino de los métodos. Es entonces que es tan contrastante que el instituto tiene problemas de índole económico y por eso existe un comité que es extraordinariamente crítico para la selección. ¿Por qué? Pues hay poco dinero. ¿Okay? En lo privado, que es Tumedo, eso no es problema. No hay problema porque es un costo X, pero son determinado número de dólares que no todos tienen ese determinado número de dólares. Entonces, si bien es cierto, abaten costos y es económico, pero no toda la población mexicana que requiere un trasplante va a ir a Puebla porque no tiene el dinero. Después tenemos una cosa intermedia que pues habrá que darle su punto bueno al doctor Gómez Almaguer, que es tener una institución que reúne lo bueno y también lo malo de lo público y lo privado. Pero finalmente este amalgamiento de lo público y privado ha venido mostrando dividendos, que lo que permite es, por un lado, contrastándolo con nutrición, es de que pueden trasplantar más porque tienen recursos que son distintos a los públicos y son privados. Y por otro lado, toman mano de lo que la institución le hace a la universidad, les facilita. Entonces, esta forma de binomio entre lo público y lo privado yo creo que da unos dividendos bastante favorables. El Instituto Mexicano del Seguro Social no tenemos sus resultados. Yo creo que si se tienen y se presentan los resultados como se presentaron en términos de honestidad y de transparencia, en términos de
cuántos se mueren, mortalidad, supervivencia libre de la enfermedad, cuáles son las complicaciones más frecuentes. Y esto se reúnen periódicamente y lo podrían hacer ya en una agenda puesta, que es tal fecha de cada año nos vamos a reunir, e invitando a todos para que esto que está permeando en este momento nos los presenten a los usuarios de esto. Yo no me dedico al trasplante, pero sí soy un usuario porque llevo a mis enfermos, a aquellos que considero que requieren un trasplante, que acudan con los expertos. Si ustedes extienden esta información, invitan a los demás y presentan informes como el de día de hoy, pues yo creo que todos, empezando por los enfermos, se van a ver beneficiados. Gracias por el tiempo. Muy amables. Gracias, Javier. Bien, hasta aquí el tema del trasplante de médula ósea. Ahora vamos a pedirle al doctor Martínez Murillo que nos haga favor de presentar su ponencia sobre enfermedad de von Willebrand. Carlos. Como ustedes saben, el doctor Martínez Murillo es expresidente de la agrupación y es un experto en temas de coagulación. Por favor, Carlos. Bien, buenas tardes. Y bueno, perdón ser un poco un implante en este tema de trasplante. Fue por temas de logística. La doctora Ángela Figueras tenía que salir de viaje y era muy justo el tiempo, entonces por eso fue que hicimos el cambio. La doctora Figueras, hizo su charla el día de ayer. Y bueno, para empezar con el tema, en el poco tiempo que me resta, pues vamos a hablar de enfermedad de von Willebrand. A lo mejor seguramente, a manera de introducción, mencionar, bueno, ¿por qué continuamente se toca el tema de enfermedad de von Willebrand? En publicaciones, en la revista Blood, New England sigue sacando, porque bueno, von Willebrand sigue siendo dolor de cabeza en todo el mundo, y debido a que gran parte de la población en el mundo es portadora de esta enfermedad. A manera importante es conocer los aspectos fundamentales de la enfermedad, identificar los casos probables de la